Saben, el título del mensaje es Una vida de alabanza. Y la alabanza podríamos decir que es otro sinónimo de gratitud. El subtítulo es La vida de un creyente, y eso es una afirmación. ¿Lo entienden? Puede que esto te describa a ti o puede que no. Pero esta mañana pueden ir buscando Colosenses por ahora, pero mientras vamos a explorar este tema de la gratitud y la alabanza, quiero orar por nosotros, pero antes quiero que pensemos en un par de afirmaciones. Quiero que consideren esta mañana 2 afirmaciones, y son sencillas. Y quiero que las tomen en serio, como algo personal. Y estas son las 2 afirmaciones. La primera afirmación es: los cristianos son las personas más agradecidas de la tierra. ¿De acuerdo? La segunda afirmación es: los cristianos deberían ser las personas más agradecidas de la tierra. Esas 2 afirmaciones, aunque ciertamente suenan un poco contradictorias, no se contradicen entre sí. Ambas son verdaderas. ¿Por qué? Porque seguimos siendo simples humanos con todas las mutaciones de la carne. La vida es difícil, ¿verdad? Sin embargo, como creyentes, sabemos que la vida es infinitamente más difícil sin Dios y su evangelio. Es mucho más difícil. Colosenses 1 nos da el corazón de todo creyente. Aunque la vida, el mundo, el enemigo y la carne luchan continuamente por ahogar la maravillosa verdad que se encuentra allí, quiero resaltar algunos versículos solo para empezar, para comenzar. Pero dice esto en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Él comienza la epístola de esta manera. Dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Él la abre, porque así es como debemos pensar, así es como debemos procesar las cosas en el mundo. Pero Él va más allá y llega al versículo 5, donde dice: por la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Así que te da la razón para estar agradecido de inmediato. Eso lo olvidamos fácilmente. Pero luego, una vez más, nos regresa en el versículo 12. Dice: dando gracias al Padre. Y luego vuelve a explicar por qué debemos estar agradecidos con el Padre, que debemos vivir con un corazón agradecido. Dice: el cual nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y eso ya es suficiente, pero Él continúa, versículo 13. En el versículo 13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Esta es la cumbre más alta de la verdadera gratitud. Podría cerrar esta Biblia y decir: basta, no necesitas razonamientos. Pero esta mañana quiero ampliar este pensamiento sobre la vida del creyente, esta vida de alabanza, gratitud y acción de gracias. No tengo un texto en particular, aunque estamos en Colosenses, no estaremos allí mucho más, pero tengo toda la Biblia. Y adivina qué tienes en tu regazo, tú también la tienes. Así que esto va a ser muy útil, porque esta mañana lo que vamos a hacer es un sencillo estudio bíblico. Un sencillo estudio bíblico. Quiero que pienses que estás en mi sala, todos estamos en el sofá y simplemente vamos a conversar sobre lo que dice la Biblia para explorar las Escrituras. Voy a hacer comentarios breves, pero quiero que consideremos las palabras de Dios, que ellas puedan realinear nuestros corazones y nuestras mentes. Y tengo encabezados, pero no se los voy a dar. Se los iré dando a medida que avancemos, porque si no sería mucho más difícil, ya que hay encabezados y subencabezados. Te perderías bastante rápido.
Así que te voy a dar el primer encabezado, y es este. Es el título del mensaje, una vida de alabanza. Antes de que veamos lo que es una vida de alabanza, necesitamos como introducción responder una pregunta. ¿Por qué se creó la humanidad? ¿Por qué Dios crearía a los humanos? ¿Por qué creó a los humanos? La respuesta quizá te sorprenda porque todos la sabemos, ¿verdad? Conocemos el Catecismo de Westminster, responde a la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es para glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. No voy a decirte que esa respuesta es incorrecta. No. Pero implica algo sobre la persona. Implica algo acerca de esa persona en particular que no necesariamente es cierto para todas las personas. Implica que la persona conoce a Dios. Déjame explicarte. En Juan 4, puedes acudir al capítulo 4 de Juan. En Juan 4, en el versículo 23, él dice, pero la hora ha llegado y ya es. Él está hablando con esta mujer en el pozo y ella está teniendo este debate con él, con Jesús, el Hijo de Dios, hablándole acerca de, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Nosotros adoramos a Dios en este monte y los judíos adoran a Dios en ese monte, en el monte Moriah. Ellos adoran a Dios en Jerusalén, pero nosotros tenemos nuestro propio templo y nuestro propio sistema. Y Jesús dice, entiendo eso, parafraseando obviamente, y le dice, voy a corregir todo lo que crees. Y te lo voy a decir ahora mismo. Básicamente ambos están equivocados. Él se lo dice así. Y ahora lo que viene es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde practicas tu adoración? ¿Dónde practicas tu adoración? ¿Adoras dónde estás? Más adelante, el apóstol Pablo hablará sobre el Espíritu de Dios residiendo en nosotros y sobre nosotros siendo el templo del Espíritu Santo. Así que cuando él dice que debemos adorar en espíritu y en verdad, se refiere a que la adoración estará dentro de cada creyente. Dice, porque el Padre busca personas así para que sean adoradores. Así que dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y Dios sigue buscando a personas así, incluso hoy, incluso esta mañana, mientras estás sentado aquí. Y al adorarlo de esa manera, te conviertes en una persona que desea darle gloria a través de la obediencia. Verás, lo que ocurrió en el jardín fue un fracaso de adoración. Adán y Eva no comieron del fruto, principalmente porque pensaron para sí mismos, me estoy perdiendo de algo. Sí, pensaron eso. Pero el fracaso en el jardín fue la adoración a Dios y la obediencia a Dios. Así que la adoración es la respuesta natural de su pueblo, de aquellos que han llegado a creer. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre, por así decirlo? Si tienes que entender esto, el fin del hombre es que seamos adoradores. Que nuestra meta en toda la vida sea adorar y obedecer a Dios. Eso era todo. Y con eso, ¿qué nos deparará el futuro? Sí, mucha alegría, el gozo de Dios. Eso sí viene incluido, por así decirlo, pero no, si realmente no lo conoces, no lo puedes usar. Existimos para alabar a Dios. Y las Escrituras dicen mucho sobre esto, porque la alabanza es un mandato directo de Dios. En el Salmo 105, ve al Salmo 105 y observa cómo las Escrituras hablan sobre la alabanza a Dios, la gratitud a Dios como hombre. Esta es la respuesta que el hombre debe tener. Dice, alaben al Señor.
Dice, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderosa expansión, alábenlo por sus poderosos hechos, alábenlo conforme a su grandeza incomparable. Alábenlo con sonido de trompeta. Permítanme hacer una pausa. Esto no son sugerencias. Él no está diciendo, esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que considero que deberían estar haciendo. Él dice, no, esto es lo que hacemos. Como pueblo de Dios, dice, primero deben entender cómo está estructurado este salmo. Primero, la primera palabra que se usa para alabar, que ven ahí, también podría traducirse como aleluya. Y esta es la belleza de esto. Voy a darles las palabras porque en inglés las ven todas igual, pero en hebreo no son así. La primera palabra que se usa es aleluya. Y luego, la última palabra que se usa, alaben al Señor, al final del versículo 6, ¿verdad? Es la misma palabra, aleluya. Todas las demás palabras que se usan entre medio para alabar son otra palabra hebrea. Esa podría traducirse como elogiar. Ustedes saben esto, cuando van a un funeral se elogia a alguien. Y una elegía es simplemente hablar bien de alguien. Eso es lo que significa tener una alta estima por alguien. Pero aleluya es una exclamación. Es una respuesta del corazón y dice que así es como comienza. Aleluya, Señor. Y al final, cuando termina el libro, terminas con ese mismo aleluya. Pero entre tanto, hablas muy bien de Él. Así que léelo de esta manera. Cuando dice, alaben a Dios en su santuario, está diciendo, elogien a Dios. Hablen bien de Él en su santuario. Hablen de Él en su poderosa expansión, en sus poderosos hechos, en su grandeza excelente. Hablen de Él con el sonido de la trompeta. Es una respuesta, es una orden. Para mí eso suena tan hermoso, porque el versículo 6 lo repite todo de nuevo. ¿Quién debería estar haciendo estas cosas? Que todo, absolutamente todo lo que respira, cada ser viviente, elogie y proclame la inmensa grandeza de Dios, nuestro Creador. La humanidad no tiene opción. Si te sientas aquí delante de mí y dices, ¿qué? Yo no hago eso. No entiendo eso. Te estás perdiendo la parte más importante del propósito de tu vida esta mañana. Fuiste creado para alabarlo. Fuiste creado para adorarlo. Hebreos 13:15 dice que es el fruto de tus labios lo que lo alaba. Mira el Salmo 148 antes de que dejemos los salmos por un momento. Y vemos este mismo patrón. Y en el versículo 1 dices alaba. El Señor, otra vez, es esa misma palabra, es aleluya, el Señor. Y luego en el versículo 14, el libro termina de nuevo, alabado al Señor, es el aleluya, el Señor otra vez. Y luego en todo lo que hay en medio, tu respuesta es hablar, elogiar con entusiasmo, exclamar en voz alta. La alabanza no es una opción para el creyente. ¿Entiendes? Escucha, la alabanza no es una opción en la vida del creyente. Es un mandato, es un acto de adoración y obediencia que alinea nuestros corazones con la gloria de Dios. Muchos de ustedes luchan esta mañana. Déjame decirte por qué luchas, porque no lo estás alabando. Quieres tapar el sol con el pulgar y consideras que todos tus problemas son más grandes que todas estas cosas. Pero los cielos declaran su gloria. Y Él nos dice, es bueno que nos lo digan. Sabes, hay ciertas iglesias en las que la gente no quiere traer corrección. Cuando te traigo una corrección esta mañana, ¿sabes por qué luchas? ¿No lo estás alabando? La razón por la que no tienes una gratitud completa hacia Él es porque no lo estás alabando. Y Él nos dice, ¿acaso no nos lo dice el Salmo 103? Vayan al Salmo 103. Nos dice que Dios es digno de alabanza.
¿Sabes? Y eso no debería ser algo de lo que yo tenga que convencer a un cristiano. El mundo necesita ser convencido, pero el creyente debería decir, yo creo eso, lo entiendo. Salmo 103, versículos 1 al 5 dice, bendice, alma mía, al Señor. El mismo salmista David aquí se está hablando a sí mismo. Y mira, déjame decirte, a medida que el salmista continúa aquí, no está mal hablar contigo mismo de vez en cuando. No estás loco, ¿de acuerdo? David lo hacía todo el tiempo. Necesitas ministrarte a ti mismo, y así es como lo hacía David. Él dice, bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay dentro de mí. Bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades, quien rescata tu vida del sepulcro, quien te corona de bondad y compasión, quien sacia tus años con cosas buenas. Tantas cosas buenas. Y así tu boca se renueva como la del águila. Esto es asombroso. Primero él dice, yo te perdono. Este es un Dios que es un Dios perdonador. Luego te sana. Esto te muestra el carácter de Dios. Que es un Dios que se preocupa. Él te redime. Un Dios que es un Dios salvador. Luego te corona de amor y compasión. Este es el verdadero carácter de Dios. Mira el Salmo 145. Sabes, espero que al final de este sermón te voy a decir cuál es mi expectativa, y es que ya no seas un gruñón, ¿de acuerdo? Te lo digo desde el principio, como tu pastor, que no vas a salir de aquí como un gruñón. Ya no tendrás ninguna excusa para hacerlo. Escucha, no tendrás ninguna excusa. Salmo 145, escucha esto. Versículo 1, te exaltaré, oh Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre por los siglos de los siglos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por los siglos de los siglos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Una generación celebrará tus obras a otra y anunciará tus poderosos hechos sobre el glorioso esplendor de tu majestad y sobre tus maravillas. En ellas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos asombrosos y yo proclamaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu abundante bondad y yo gritaré de alegría por tu justicia. Él dice esto, da esta idea de una expresión entusiasta, de que no puedo quedarme callado. Esto es Romanos 1:1, no me avergüenzo del Evangelio. Gritaré de alegría. Y esto es lo que dice el salmista, no puedo contenerlo. Quiero decir, ¿alguna vez has estado, tal vez me lo estás confesando ahora, alguna vez has estado en tu auto y estás escuchando música de adoración y cantas como si pensaras que eres Adele o algo así, ¿verdad? En privado, porque así es, no puedes contenerlo. Tu canción favorita y cantas como si creyeras que puedes cantar. Y es algo hermoso porque lo entiendo y ya sabes, tal vez estás siendo considerado con las personas a tu alrededor al no cantar así en la iglesia, pero quiero que entiendas algo. No se trata de la habilidad, dice David. Él habla del corazón. Es un grito de alegría. Isaías 25, versículo 1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, te alabaré. La alabanza fluye de manera natural cuando recordamos quién es Dios y lo que Él ha hecho. Mi tercer subpunto aquí, si no has seguido el esquema, es que esta alabanza no se queda dentro de un individuo. La alabanza se vuelve corporativa en la iglesia. ¿Por qué te hice la pregunta? ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué estás aquí esta mañana?
Verás, la iglesia no es un club social. No es un grupo de personas que comparten las mismas aficiones. No es eso. No es un grupo que se reúne para satisfacer las necesidades sentidas de los demás. No es eso. No nos reunimos para adorar. Y en el culto, ¿cómo se expresa? Se expresa en el canto de alabanzas a Dios, en oraciones de alabanza y también en la predicación que exalta a Dios. Mira, solo observa el Salmo 100, y aquí vamos de nuevo, solo para que lo sepas, vamos a repasar muchos versículos de la Escritura. El Salmo 100 en su totalidad. Aclamen con alegría al Señor. ¿Crees que eso es una sugerencia? ¿Crees que Él está diciendo, ¿sabes qué? Cuando te sientes bien hoy, si todo va bien en tu vida, oye, ¿sabes qué? Si tienes quizá no tienes una mejor opción, así que tal vez hoy deberías aclamar con alegría al Señor. No, esto es un mandato. Esto es, déjame decirte lo que es bueno para ti. Sabes, como cuando le dices a tus hijos, oye, estás enfermo, necesitas tomar esta medicina. No te estoy pidiendo que tomes esta medicina, te voy a dar esta medicina. Sabes, y luego se la metes en la boca, ¿verdad? Sabes, yo solía tener a mis hijos donde tú pones la cuchara, sabe mal e inmediatamente quieren escupirla. Así que tenemos este truco. Padres primerizos, aquí tienen un truco para ustedes. Sabes, pones la cuchara y en cuanto abres un poco su boca y empiezas a verter la medicina, soplas en su cara y eso hace que traguen, ¿de acuerdo? Así que tragan la medicina, aunque no quieran. Así que te lo digo ahora mismo, estoy sosteniendo la cuchara frente a ti, te la estoy metiendo en la boca y te estoy soplando en la cara y te digo, grita de alegría al Señor. Eso es lo que te estoy diciendo ahora mismo. Y luego dice, ¿quién debe hacerlo? Toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de alegría. Él dice, reconozcan que el Señor mismo es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No hay hombres hechos a sí mismos. No hay mujeres hechas a sí mismas en esta tierra. Eso es ridículo. Somos su pueblo y las ovejas de su prado. Él dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias. Bendigan su nombre porque el Señor es bueno. Su amor inagotable es eterno y su fidelidad para todas las generaciones. Por eso el salmista dice en el Salmo 84, puedes buscarlo también, porque quiero que lo veas. Si alguna vez has visto esta porción de la Escritura, el Salmo 84, él dice esto en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué vienes a la iglesia? Es mejor estar aquí. ¿Lo entiendes? Aquí hay un solo enfoque. No hay 300 deseos. No hay diferentes direcciones a las que vamos. Todos están haciendo una sola cosa en este momento. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás escuchando la palabra de Dios que te dice que debes adorarlo con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Y Él lo dice, la razón por la que nos reunimos y la razón por la que es bueno estar aquí, la razón por la que la iglesia es buena, es porque el enfoque es Dios, la alabanza a Dios, la gratitud a Dios. ¿A qué venimos? A hablarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales, entonando melodías en nuestro corazón para el Señor. Efesios 5:19. La iglesia reunida trae alabanza a Dios. Mi segundo punto es una vida de gratitud. Una vida de gratitud. Esta es precisamente la actitud de los creyentes ante Dios. O debería serlo que miremos las Escrituras y vemos la dirección que el Señor Jesús le da a la iglesia de humillarnos. Y también vemos esto, si vamos a Primera de Tesalonicenses, vemos a Pablo
Él está hablando a esta iglesia muy joven en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y les da varios mandatos imperativos en el capítulo 5. Quiero resaltar algunos de ellos para que entendamos qué es lo que el creyente que debe tener una vida de gratitud, cómo es que debemos pensar. Cuando nos da estos mandatos imperativos, escuchen lo que dice versículo 16. Voy a leer 3 versículos aquí. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Así que en versículos rápidos y consecutivos, y 2 de ellos son muy cortos, Él da estos mandatos y dice, estad siempre gozosos, orad siempre. Luego los une a todos. Dice, y en todo, dad gracias. Ese es otro mandato imperativo. Así que Pablo les dice a estas personas, tienen que entender que su propia vida debe estar moldeada por la gratitud. Si lo miras al revés, si eres agradecido, te regocijarás. Si eres agradecido, orarás sin cesar. No será una lucha. También dice en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. ¿Por qué? Es bueno para ti. Es bueno que Cristo gobierne en vuestros corazones, que gobierne vuestros corazones. Dice, ¿a qué? En verdad. Fuisteis llamados en un solo cuerpo. Esta es la dirección de toda la iglesia, dice. Así es como la iglesia debe responder. Y luego lo une todo una vez más y dice, y sed agradecidos. No podrías hacer esas otras cosas si no fueras agradecido. Cristo no puede gobernar en un corazón, no puede gobernar en un corazón que no es agradecido. Simplemente no puede. Es una contradicción. Vuelve a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y de nuevo mira la segunda parte del versículo 18. Dice, y en todo, dad gracias. Él dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Espera un segundo. Esto te da una razón aún mayor. Está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, dice Él. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice que os regocijéis siempre, que oréis siempre y que deis siempre gracias. El agradecimiento es impulsado por el Espíritu de Dios, porque es la voluntad de Dios para su pueblo. No solo en los buenos tiempos, sino en toda circunstancia. En toda circunstancia. Mi primer subpunto dentro de esto es el agradecimiento en nuestras oraciones y encaja bien, ¿verdad? Porque Él acaba de decirnos que oremos sin cesar. Pero en Filipenses capítulo 4, si quieres ir a Filipenses capítulo 4, Pablo nuevamente resaltará la vida de gratitud en la oración. En Filipenses capítulo 4, él dice esto, alégrense siempre en el Señor. Una vez más lo diré, alégrense. No es una opción. Este es un mandato imperativo. Si Pablo nos dejara, les diré esto. Voy a hacer este comentario y ustedes entenderán hacia dónde voy. Si Pablo nos hubiera dejado este mandato sin una explicación, sería un poco cruel, ¿verdad? Es como si yo viniera a ti y te dijera, sé por lo que pasas, sé que pasas dificultades y te digo, ¿sabes cuál es tu problema? Alegrarse. Entiendo que acabas de recibir un diagnóstico, tienes 6 meses de vida. ¿Sabes qué hacer? Deberías alegrarte, hermano. Supéralo. Pero eso no es lo que sucede aquí. Esta acción de dar gracias en la oración está conectada con un Dios muy real. Un Dios que está presente en cada herida y en cada dolor. ¿Cómo lo sé? Porque Él no se detuvo ahí en el versículo 4 y el versículo 5. Escucha lo que dice. Dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
Y luego esto, si no lo sabías, el Señor está cerca. ¿Qué tan cerca está? Está más cerca que tu propia piel. Él dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y luego, si eso no es suficiente, nos lo repite. Entre estas declaraciones sigue diciéndote por qué. Pero antes de hacer eso, de nuevo, el versículo 6 dice, no se angustien por nada. Deja de estar ansioso. Si yo hiciera eso en sesión de consejería, dirías, alégrate y deja de estar ansioso. No, pero eso no funciona así. Te digo que el Señor está cerca. Y luego te dice, ¿cómo vas a dejar de estar ansioso? Él dice, pero en todo, con oración, súplica, ¿qué más? Con acción de gracias, presenta tus peticiones a Dios. Escucha, por eso la ansiedad y el regocijo forman parte de la ausencia o el rechazo de la ansiedad. Y la razón misma por la que podemos regocijarnos existe es por esto, por tu propio acceso al trono de la gracia. ¿A qué? ¿A orar solo por cosas grandes? No, oras por todo. Esto es lo que decía antes, ¿no es así? Dice, ora siempre, ora sin cesar, ora por todo. Haz saber tus peticiones a Dios, dice. Incluso Jesús hizo esto. Incluso Jesús hizo esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, él dice esto. Capítulo 6 y el versículo 11 dice que Jesús tomó los panes, ¿recuerdas esto? El milagro de los 5,000. Dice, y tomó los panes y habiendo dado gracias, los distribuyó a los que estaban sentados. Igualmente también los peces, tanto como quisieron. El milagro vino de un corazón agradecido hacia Dios. Y no termina ahí, porque en Juan capítulo 11, en el versículo 41, dice, quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo, ¿estoy en el lugar correcto? Él dice, sí. Y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿En qué? En la oración, ¿verdad? Esto es antes de que resucite a Lázaro de entre los muertos. Y luego, más adelante, cuando él instituye la mesa del Señor, dice que tomó la copa y dio gracias. Si es suficiente para Jesús, es suficiente para ti. El agradecimiento transforma la oración, convirtiendo tus peticiones en adoración y la preocupación también en adoración. Mi segundo punto dentro de esta vida de acción de gracias es la gratitud. Aquí hay uno bueno, no vas a olvidar esto, ¿verdad? La gratitud como actitud. La gratitud como actitud. Entendemos que todos los frutos de los espíritus están basados en nuestra actitud como creyentes, nuestra postura del corazón. No son abstractos, son en esencia muy sencillos. Los recuerdas, ¿verdad? Gálatas 5:22. Y si alguno de ustedes ha ido a la escuela bíblica de verano, esta es la primera canción que aprendió, ¿verdad? Es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y siempre lo decimos así de rápido. Déjame ir más despacio, ¿de acuerdo? Porque necesitas este cambio de actitud. Amor verdadero, alegría profunda y paz interior. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ya sabes, si tuviéramos que hacer una prueba ahora mismo, yo diría, oye, ¿cuántos crees que tienes ahí? De todos estos, ya sabes, ¿en cuántos de estas actitudes del Espíritu realmente sobresales? Si tuvieras que evaluarte, no lo digas en voz alta, solo piénsalo en tu mente.
Pero ¿sabías que los corazones ingratos no pueden contener estos frutos? Es imposible. Un corazón ingrato es un corazón insatisfecho. Podríamos escuchar a Colosenses, ve a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 6, dice esto: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, lo siguiente debería ser obvio, porque acabas de llamarlo Señor. Cristo es el Mesías. Señor significa que Él es tu Dios. Así que andad en Él, habiendo sido arraigados y ahora edificados en Él y confirmados en la fe, tal como fuisteis enseñados, y rebosando de gratitud. Dice que recibiste a Cristo, has sido empoderado por Cristo, has sido arraigado en Cristo, estás siendo edificado en Cristo, estás siendo plantado en la fe y siendo instruido en ella. ¿Y cuál debería ser tu respuesta, según dice? Un desbordamiento de gratitud. Efesios 1 dice que hemos sido adoptados en la familia de Dios y en su reino. Esto es verdad. Y cuando miramos Hebreos capítulo 12, no voy a detenerme. Así que en Hebreos 12, versículo 28, dice: por lo tanto, ya que hemos recibido un reino que no puede ser sacudido, mostremos gratitud, dice. Ofrecer a Dios un servicio aceptable, adoración, con reverencia y asombro. La gratitud no es un momento, ¿entiendes? No esperas a que llegue el domingo para expresar tu gratitud. No es un momento, sino que debe marcar nuestra vida y expresarse en nuestra actitud. Y no sería de ayuda si no te diera advertencias. Así que en la segunda mitad de esto voy a ir bastante rápido. A través de las advertencias de los destructores gratitud. Estos son los asesinos de la gratitud. Y si todo esto ha sido, estamos arriba, arriba, arriba y viendo la gloria de Dios, entendiendo por qué Él es digno de toda nuestra gratitud y adoración. Esto te lo dirá ahora mismo. Quizás una revisión del corazón. Estás en el consultorio del médico. Estás conectado al electrocardiograma. Y te lo voy a decir ahora mismo. Que a medida que ese monitor avanza, estas son las señales de advertencia de que estás matando la gratitud en tu vida. Número 1, quejarse y refunfuñar. Quejarse y refunfuñar. Sabes, no tenemos que buscar mucho para encontrar ejemplos de esto en las Escrituras. Hemos visto el constante descontento y murmuración de Israel en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué les aportó eso? Mató su gozo y gratitud. Pensaban que les faltaba algo. Miraban atrás hacia Egipto y decían: hombre, ¿no era tan bueno en Egipto? Éramos esclavos. Eso debería terminar ahí, ¿verdad? Deberíamos simplemente parar. Éramos esclavos. Oh, espera un segundo. No creo que eso fuera algo bueno. Pero ellos refunfuñaban. Éxodo 16. Dios proveyó todo. Calor por la noche. Por medio de la columna de fuego, una nube de día, sus sandalias no se desgastaron. Querían carne, les dio codornices. Querían pan, les dio maná. No les faltaba nada, pero refunfuñaban y se quejaban. Pablo ordena a los creyentes hacer, cito, todas las cosas sin murmuraciones ni quejas. Filipenses 2:4. Escuchen de nuevo. Esto no es una sugerencia. Él está diciendo: dejen de hacer eso. Tienen que hacer todo sin refunfuñar ni quejarse. ¿Sabes por qué estás descontento? Porque esa es precisamente tu actitud. Encuentras cualquier cosa como motivo para quejarte y refunfuñar. Y matas la gratitud rápidamente.
Refunfuñar resalta lo que crees que está mal, en vez de entender la providencia de Dios en tu vida. Los quisquillosos, ¿verdad? Ustedes conocen a los quisquillosos. Al igual que ayer, es como, oh, ¿disfrutaron la cena? Sí, estuvo genial, pero sabes, rompí mi tenedor 2 veces. Hermano, ¿qué? Y estoy sentado allí pensando, esta es la mejor comida de acción de gracias que he tenido. En segundo lugar, el orgullo. El orgullo impide reconocer a Dios como dador de todo buen don. Ese es Santiago 4:6. Otra cosa que el orgullo impide y lo que mata la gratitud es esto. El orgullo impide el arrepentimiento donde más se necesita. Entienden, esto es así. Como creyentes, a veces hacemos concesiones con el pecado. Y pensamos, bueno, es fácil para mí confesar las cosas pequeñas como, oye, sabes, amor, lo siento por haberte dicho que iba a llegar a casa a las 5 y llegué a las 6. Es como, está bien. Y si tienes una esposa comprensiva, ella pasa por alto esas cosas, pero lo que no sabías es lo que estabas haciendo en esa hora que estuviste fuera. Y no te arrepientes. Justo en el lugar donde más necesario es. Y el orgullo eso, y mata gratitud. No puedes estar agradecido, esposa, no puedes estar agradecido, hijos, hogar, nada, porque el orgullo, sabes, el pecado secreto, oculto, el pecado no arrepentido, será precisamente lo que te convertirá en la persona de la que nadie quiere estar cerca. Y luego el orgullo hace que una persona crea que las bendiciones que tiene son producto de sí mismo, como si las hubiera creado. Ahora, la razón por la que tienes ese trabajo es Dios. La razón por la que tienes ese dinero es por Dios. La razón por la que tienes ese auto es Dios. El hogar, Dios. Y así sucesivamente. Deja de ser tan orgulloso. ¿Crees que eres tú? Sabes, llegas a casa y piensas, nadie aprecia mi esfuerzo. Yo mantengo esta casa funcionando. ¿Qué? La misma razón por la que existes. La razón por la que puedes ir a trabajar. Hay muchas personas que no pueden. ¿Lo entiendes? Hay personas que están en sillas de ruedas. Pero no, tienes razón. Tu orgullo es lo que realmente mantiene todo en orden. Malvado. La tercera cosa que mataría la gratitud es el sentimiento de tener derecho a algo. Creer que Dios o cualquier otra persona te debe algo. Déjame repetirlo. Creer que Dios o alguien más te debe algo. Gratitud rápidamente destruida. Rápidamente. Tus expectativas sobre las personas. Mira, no tienes que responder por lo que hacen los demás. Solo tienes que responder sobre lo que haces y cómo respondes y cómo actúas. No puedes decir, bueno, la razón por la que le respondí así a mis hijos es porque ellos me estaban dando actitud. ¿Así? Entonces vas a agravar el pecado. Eres un genio. Tu hijo te responde con actitud y tú le devuelves la actitud. ¿Cuántos años tienes? Y no me importa si tienes 20 y tantos años y tienes hijos, o si tienes 50 y tantos o 60 y tantos y tienes hijos. No tienes ninguna razón para responder de esa manera. Es el sentido de derecho lo que te hace pensar que esa es la manera correcta de responder. Yo merezco respeto en esta casa, ¿verdad, hombres? ¿Tú mereces qué? Tú mereces el infierno. Y aún más, lo que generará respeto es que seas humilde y estés dispuesto a servir a cualquiera y a todos. Dios no te debe nada, sin embargo, te dio a su propio Hijo. ¿Eso no debería humillarte?
El sentimiento de tener derechos es repugnante y estúpido. Vivimos en ese tipo de mundo, ¿no? El derecho es el Dios de este mundo en este momento. Oh, no tengo lo que necesito, así que voy a robarlo. No. Y los creyentes obviamente no deberían pensar de esta manera. Vemos esto en Lucas 18, en el versículo 9. Jesús da esta parábola, pero comienza esto, dice esto, y también contó estas parábolas. A algunas personas que confiaban en sí mismas creyendo que eran justas y despreciaban a los demás. Verás, antes de dar esta parábola, él no dice que se trata de los fariseos, aunque está en la casa de uno de estos fariseos. No es solo que los fariseos pensaban muy bien de sí mismos y así lo hacían. Ellos creían que eran más justos que la mayoría de las personas. Es que veían a los demás con desprecio. Desprecio. ¿Sabes y entiendes lo que significa eso? Significa que no tienen valor. Así que para mí ellos veían a otras personas como si no valieran nada. Confiaban en sí mismos, dice. Y él les dice, en realidad esta no es la parábola. La parábola que te contaré más adelante es esa. Al final, sobre ellos estando juntos en la cena en la casa del fariseo. Pero aquí es donde él va y comienza a contarles sobre el fariseo que entra al templo. Y el fariseo comienza a orar para sí mismo, ¿verdad? No a Dios. E inmediatamente empieza a hablar con desprecio sobre un hombre que es recaudador de impuestos y que está orando en el templo cerca de él. ¿Sabes? Pienso en esto. Le pregunto a la gente, ¿cómo son tus oraciones? Y a veces no saben que están orando como el fariseo. Cierran sus ojos y dicen, oh Señor, tú ya sabes, mi amado esposo, este hombre, ¿qué vas a hacer con este tipo, por favor? O cierran los ojos y dicen, oh mi esposa. Ella tiene una mala actitud otra vez. Dios, quiero que hagas algo al respecto. Y así es como suenan nuestras oraciones. Las dirigimos hacia otras personas y sobre todas estas cosas de las que decidimos quejarnos. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás mostrando desprecio por esa persona. ¿Por qué no oras por tus propios pecados? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste que no eres perfecto? Son estas oraciones de derecho, eso es lo que son. El sentido de derecho ve las bendiciones como un derecho en vez de como gracia. Inmerecidas. La cuarta es la avaricia y la envidia. Acompáñame a Juan capítulo 12. Y vemos esto al principio del capítulo. Que María comienza a ungirlo. En el versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume muy costoso y de nardo puro, y ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Así que vemos lo que está sucediendo aquí. María está adorando al Señor Jesús. De la misma manera también lo está preparando, según la declaración que hace Jesús, preparándolo para su propia sepultura. Dice, pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Deberías hacer una pausa y pensar, vaya, están pensando los discípulos, vaya, qué cosa tan noble lo que dices, Judas. Tienes toda la razón. María, eres tan tonta. Y piensas, wow. Y sabes, esto es lo interesante. Muchas veces podríamos, no sé si te pasa, pero podríamos identificarnos con muchas personas en la Biblia, ¿verdad? Como, wow, soy como el rey David, ¿sabes?
¿Sabes? Soy como Juan el apóstol, lo que sea. Pero nadie nunca se detiene y dice, podría ser como Judas. Cuando la avaricia y la envidia se apoderan de ti y decides que podríamos haber hecho esto o aquello, eres un mentiroso. Él les dice, ahora en el versículo 6 dice esto, no porque realmente le preocupara en absoluto a los pobres, sino porque en verdad era un ladrón y un estafador. Y como tenía la caja del dinero, solía robar lo que se ponía en ella. Así que este tipo era el tesorero y estaba robando de la misma caja del dinero. Verás, Judas no tenía espacio en su malvado corazón para ningún tipo de gratitud, porque estaba lleno de avaricia. Piensas en esto y piensas, bueno, yo no he hecho eso, no lo deseo, no he robado dinero a la gente. Está bien. Quiero que consideres cómo reaccionas cuando algo bueno le sucede a alguien y pasa algo bueno, y piensas, si tu pensamiento es, hombre, ¿por qué eso no me pasó a mí? ¿Verdad? Y luego tu segundo pensamiento es, ¿por qué les pasó eso a ellos? Estás actuando como Judas. Estás actuando como Judas. ¿Por qué no eres agradecido? ¿Por qué no te alegras por ellos? ¿Sabes por qué? Porque la envidia y la avaricia residen en tu corazón. Y eso tiene que morir. Número 5, la ansiedad y la preocupación. Sabes, no quiero explayarme mucho sobre esto, pero si estás aquí esta mañana y luchas con la ansiedad y la preocupación, te remitiría a cuando enseñé sobre Filipenses capítulo 4, pero quiero hacer esta declaración. Jesús nos enseñó que la preocupación desplaza la confianza en Dios. Eso es lo que dijo en Mateo 6, versículos 25 al 34. Él dice que la preocupación desplaza la confianza en Dios. Y entonces, ¿qué hace la preocupación? Justamente aquello sobre lo que Jesús te dijo que no te preocuparas. Él dice que no te preocupes por el mañana. Se enfoca en amenazas futuras inventadas. ¿En vez de qué? En vez de las misericordias y bendiciones presentes. Eso es lo que hace. No quiero tomar demasiado tiempo, pero la última aquí es la amargura y la falta de perdón. La amargura y la falta de perdón ahogan la gratitud. Hebreos 12:15 nos advierte que no permitamos que brote una raíz de amargura porque causa problemas, dice, y contamina el alma. La amargura nubla el buen juicio y crea un lente pecaminoso a través del cual ves a las personas. Permíteme repetir eso. La amargura nubla el buen juicio y crea un simple lente a través del cual ves a las personas. Así que no puedes estar agradecido por ellas. También hace lo mismo con tu propia vida. Miras a través del mismo lente de amargura y falta de perdón y juzgas tu propia vida con el mismo estándar y no puedes juzgar correctamente. Y el perdón nubla la manera en que te ves a ti mismo, ¿verdad? Justificar el pecado por cualquier medio. También, curiosamente, olvida todo de lo que ha sido perdonado. Puedes ver Mateo 18 del 21 al 35, nubla todo aquello de lo que ha sido perdonado. Escucha, un creyente nunca debería ser una persona que no perdona. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado de todo. Y déjame decirte algo, hay un peligro. Déjame decirte también el peligro de esto.
es que si tu vida continúa en un patrón de falta de perdón, Jesús dijo esto, puede que no seas un creyente. Si tu vida misma se caracteriza por no estar dispuesto o no poder perdonar, entonces puede que no seas salvo. Un corazón profundamente amargado e incapaz de perdonar de verdad no puede ser verdaderamente agradecido porque se obsesiona constantemente con las heridas reales o incluso supuestas. ¿Quieres intentarlo? Un corazón amargado e imperdonable no puede ser agradecido, se centra en heridas. La cuestión es, ¿por qué haces eso? Para terminar, abre tu Biblia en Lucas capítulo 7. En Lucas 7 tenemos el relato de Jesús siendo invitado. De nuevo, esto es en realidad a lo que intentaba referirme antes. Eso estaba equivocado. Dice que Jesús fue invitado a esta cena en la casa de uno de los fariseos, ¿verdad? Y él aceptó la invitación. Y algo sucede porque algunos de sus discípulos, al menos Pedro, están allí. Y en Lucas 7, versículo 37, cuando él está en esa casa, dice que había una mujer en la ciudad que era pecadora. Y cuando ella se enteró de que él, Jesús, estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y aquí vamos de nuevo. Este es otro frasco de alabastro o vaso de perfume. Era muy costoso. Es una situación parecida a la de Judas, pero con una mujer diferente. Y estando detrás de él a sus pies, dice que llorando comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas. Y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? No tenían gratitud hacia Dios ni gratitud hacia Cristo, nada. Dice que cuando los fariseos que lo habían invitado vieron esto, se dijeron a sí mismos, si este hombre fuera profeta, lo sabría. Y sabría qué clase de persona es esta mujer que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Sabes? El proceso de esta amargura de un fariseo ingrato es que todo esto sucedió en su cabeza. Jesús es el único que sabe que esto es lo que el fariseo está pensando. Y no te voy a llevar por toda la historia, pero usa a Simón para dar una parábola. Pero después de dar esta parábola, donde hace una analogía sobre alguien a quien se le ha dado algo. Uno fue perdonado de mucho, una gran suma de dinero, y otro fue perdonado de menos. Y dice, ¿quién está más agradecido? Obviamente el que fue perdonado de más, ¿verdad? Luego lo resume así en el versículo 44. Dice, volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, Simón, vas a evaluar esto. ¿Ves a esta mujer, Simón? Entré en tu casa. Ahora se dirige al fariseo. Entré en tu casa. No me diste agua para mis pies. Ni siquiera lavaste mis pies, que es lo habitual. Pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me diste beso ni saludo. Me invitaste a tu casa, pero eso no fue suficiente. Ni siquiera me saludaste. Pero ella desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Imagina esa escena, versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ungió mis pies con perfume. Por esta razón te digo esto. Y también te lo digo esta mañana. Sus pecados, dice él, que son muchos. La razón por la que ella está ahí llorando es porque había muchos pecados en su vida. Ella lo reconoció, ella lo entendió. ¿Y tú? Dice, muchos de estos pecados, dice él, han sido perdonados. Porque ella amó mucho.
Ella tenía tanta gratitud hacia Cristo que no podía contenerla. Él dice, pero ella amaba mucho. Va, pero el que ha perdonado poco, o el que piensa que sus pecados son pocos y vosotros tenéis tanta ingratitud. Nunca entenderás esto, amor. Nunca entenderás esta acción de gracias. No lo entenderás. Y como no amas poco, y se nota. Recordar el perdón completo de Dios debería crear en nosotros un corazón de adoración y gratitud. ¿Qué haría qué? Que eclipsaría cualquier gratitud asesina. Considera a Jesucristo. Considera la cruz. Considera su muerte. Considera su resurrección y lo que ha logrado. Y ahora ora para que el Señor cree en tu interior un corazón puro y renovado de gratitud.